Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conocen ustedes, me llamo Milla Ems, es mi nombre artístico. Y bienvenidos otra vez a mi canal de autoconocimiento y desarrollo personal. Aquí te comparto mis experiencias de desarrollo personal y autoconocimiento, y te lo intento compartir de una forma práctica para que tú puedas aplicarlo y de esta manera tú puedas superarte o conocerte mejor a ti mismo. Tenía bloqueador en la cara. El tema de esta semana, o mejor dicho, este mes. Bueno, no me quiero limitar a una fecha. El tema de hoy va a ser parecido al tema del video pasado. Como ya saben, o como ya sabrán, ahora estoy empezando a poner los videos enlazados con mi blog, para que de esta manera, para que algunas personas puedan tener el contenido más así, ya que no todos son visuales. Otros prefieren tener el contenido más como a mano, así, como tipo guía, para que puedan reflexionarlo mejor, puedan pensarlo un poco mejor. Entonces va a estar siempre esa nueva dinámica en algunos de mis videos, no necesariamente en todos, pero sí en algunos. Más que nada en los videos relacionados con el autoconocimiento, como es el caso del día de hoy. Voy a hacer un poco introductorio a esto, porque pueden que no todos lo entiendan. Esta nueva dinámica va a ser relacionado más que nada a un ámbito más poético. Bien, las cosas van a estar dichas de una forma más abstracta, no tan clara como es siempre, no tan práctica, pero también es algo que quiero poner en este canal. Pero como siempre, en el blog va a estar todo más práctico y para que lo puedan entender mejor. Y también van a tener el índice de la línea del tiempo para que puedan ver las cosas más detalladamente. El tema que les voy a hablar va a estar relacionado al propósito. No todos van a tener un propósito en esta vida, pero yo he reflexionado sobre el tema del propósito de vida, ya que es un tema que he querido hablar y les quiero comentar. Está relacionado con el desarrollo personal, con tu vida y con el autoconocimiento, porque no todos van a tener el mismo propósito. Así que en 3, 2, 1, parte el video. Cuando yo voy por el mundo puedo ver mucho, pero también puedo ver poco. Unos nacen para servir a otros, pero otros nacen para servirse a ellos mismos. También están quienes sirven ambos lados, un espectro, un lado intermedio. Cada lección tiene un beneficio que a la larga nos sienta. El altruismo para algunos, en el buen sentimiento, para otros en el gozo, en la alegría, en el dolor, en el sufrimiento, en las experiencias de la vida y en lo que quieren hacer para cambiar el mundo, o lo que quieren. Todo que en algún momento puede ser unido a una causa, pero que en algún momento puede no ser clara al principio, porque al principio nunca se nos es dada de forma clara. De hecho, hay muchas formas en las que cada persona lo elige, lo encuentra o se le es dada, pero en cada uno de nosotros hay una general unida a muchas, o una general que nos da paz. Y para ello respondemos preguntas como: ¿siempre el origen está sujeto a algo que nos faltó? ¿O que vimos que faltaba? Y podemos hacer muchas cosas que nos permitan llevarlo a cabo o no. Y no importa si aún no existe una, cada uno tiene su tiempo. A otros se les hace o a otros se les encuentra. Verás que no hay absolutismo en un mundo donde todo es muy relativo a las infinitas posibilidades de la vida. Preguntas y reflexiones como: ¿qué quise ver yo en este mundo cuando yo era niño, joven o adulto? Etcétera. ¿Qué cosas me hacen sentir bien? ¿Qué acciones, cosas hacía, veía o me provocaba unas ganas de volver a hacerlo, volver a verlo, volver a experimentarlo?
qué dones, qué talentos, qué destaqué o qué se me dio bien en su momento. ¿Podría yo sacar eso en común y podría ponerlo en diferentes caminos, diferentes alternativas para llevarlo a cabo? Que yo me dedicara a A o B, ¿podría llevar a cabo lo mismo? Pero si aún no sabes cosas que te dan dirección, como pensar en los valores, ¿qué valores van conmigo? Es algo en lo que tengo que reflexionar y es algo en lo que tengo que pensar. Referente, verme como una persona aparte y observarme de forma objetiva, conociéndome más que nadie, porque soy la persona que más me conoce. Cosas como el amor, la lealtad, la paz, la tranquilidad, la justicia, valores positivos para un buen camino o valores negativos. ¿Qué cosa me aportará más a mí? ¿Qué cosa me construirá más según los valores que yo apoyo más en mi vida? La pregunta también para la dirección sería: ¿qué cosas poseo a mi alcance para poder llevarlo a cabo? Con lo que tengo, con lo que ahora es posible, con lo que ahora me es visible, con lo que ahora me es tangible y me es de muy fácil acceso. Otra pregunta también sería: ¿esto lo hago por mí o lo hago por los demás? ¿Cuál es el motivo? En la raíz del motivo. ¿O son ambas? Otra pregunta también: ¿me considero como alguien que podría aprender en el camino para ello? ¿Me considero una persona capaz con las habilidades que tengo? ¿Me considero una persona capaz de aprender? ¿Capaz de superarse? ¿Capaz? ¿Me considero alguien suficiente? Algo personal sería como algo más personal. Les voy a hacer como ya una pequeña ayuda. Yo creo que el punto de vista, como tú te miras a ti, si tú te consideras una persona capaz, lo más probable es que tú te veas siendo capaz. El autoconcepto que tú tienes de ti, si es bueno o malo, te recomiendo tomar tus fortalezas, no ser tan malo contigo y tener un poco más de amor propio contigo mismo, porque esto te va a ayudar al nivel anímico para que no decaigas tanto y no seas tan hiperexigente contigo o muy malo, muy desvalorador, muy condicional a las cosas de afuera. Si no, tienes que ser algo más incondicional. Pero bueno, sigamos con las preguntas. Otra pregunta también podría ser: ¿qué quiero para mí? ¿Y qué quiero ver en este mundo y podría ayudarle a los demás? Quiero que sepas que a veces del caos surgen las preguntas, surgen las respuestas. Si es que nosotros nos permitimos encontrarlo, porque también hay una intención de nuestra parte. Otra pregunta: ¿queremos hacerlo? ¿Queremos encontrar un propósito? Y si no, ¿podría sentirme bien y seguir con mi vida normalmente bien, sintiéndome bien? Si es que no lo hago, está bien si no quieres. Esa respuesta debe surgir del interior, no del exterior, porque tú te conoces más que nadie y es tu vida, recuerda. Que sepas que hay algunas personas que se ven obligadas sí o sí a encontrarlo, pero está bien si tú no quieres, porque también se puede vivir sin uno aparentemente, y he visto muchos casos de personas que pueden vivir perfectamente bien, así, sin obligación, que ellos no quieren ser. ¿Vale? Estas cosas deben ser algo que venga de nosotros, de nuestra voluntad, de querer ser mejores, si es que nosotros queremos ser mejores, si es que nosotros queremos hacerlo. Partiendo por este punto de vista, que no voy a profundizar tanto, debes saber que lo único imprescindible para poder vivir sería lo básico, lo necesario para vivir. Pero si tu corazón y tu mente sienten la necesidad de ser algo más, de querer algo más, de no ser igual, de querer cambiar, de querer evolucionar, de querer potenciar y aprovechar toda tu potencialidad como persona,
este camino es para ti. Debes elegirlo para ti. Puedes usar las preguntas que te hice, o también puedes buscar otras formas de hallarlo. No es la única forma, pero este video te puede servir de ayuda. El camino para ti está abierto, porque si tú te lo permites, abierto está. Quiero que sepas que en esta vida no hay un ritmo ideal, no hay una unidad ideal, no hay un estilo ideal, no hay nada ideal, todo es relativo. Quiero que entiendas que en esta vida no todo se va a ajustar a ti, no todas las cosas van a ser para ti. Tienes que entender eso, porque lo que tú quieres para ti, debes entender que el propósito está más que nada relacionado contigo, con lo que es para ti y lo que tú quieres para ti, para tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Con tu tiempo, ¿qué es lo que decides hacerlo? No te tomes la presión, porque también se puede vivir con ello o sin ello, porque nosotros podemos y no podemos, ser y no ser. Con lo que queremos hacer, al final va a recaer en nuestras manos, porque al final, de ahí el libre albedrío y de ahí la explicación de por qué existe tanta diversidad en este mundo. Y bueno, para ir terminando este video, dinámica diferente, está bien, nuevo desafío. Bien, quiero que entiendas que si tú no entendiste bien este video o te gustaría entenderlo mejor, en la descripción de este video en YouTube te va a llevar un enlace directo a mi blog, donde te voy a dejar los apuntes necesarios para que tú puedas entenderlo mejor y verle el asunto un uso más práctico, ¿vale? Así que si tú quieres ver también mis otros contenidos de desarrollo personal, te lo voy a dejar acá y también en la descripción, obvio. Y si tú también quieres organizarte, saber cómo planificar o cómo crear metas, también te voy a crear una lista acá abajo y aquí arriba. Si te gustó este video y este contenido, puedes darle like, puedes compartirlo y también puedes comentar algo que sea sinérgico. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.